Impresionante. Será bueno que leyeras a Levíticos 16 esta noche otra vez. La función del sacerdote entonces estaba entre ofrecer sacrificio por el pecado del pueblo e interceder ante Dios en oración por ese pueblo. En el caso de Cristo, Él fue el sacerdote por excelencia, pero Él fue el sacrificio por excelencia. ¿Te das cuenta de cómo Cristo se va distinguiendo a cada paso de las cosas que pasaron ancha? Pero ninguno de ellos, como ya se mencionó esta mañana, creo que por Josías de nuevo, ninguno de ellos fue capaz de remover la culpa del pecador. Ninguno de ellos. Hebreos 14 nos habla de eso, o 10:4. Ninguno de ellos removió la culpa. Déjame ponerlo de otra manera. ¿Cuántos pecados removieron todos los sacrificios, cientos, miles de sacrificios ofrecidos por cientos de años en el pueblo hebreo? ¿Cuántos pecados fueron perdonados por esos sacrificios? 0. Nada. Ninguno. Pablo explica eso en Romanos 3, del 23 al 26. Dios cubrió los pecados hasta que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, muriera por nosotros. Esos sacerdotes del Antiguo Testamento tenían la peculiaridad, y sobre todo en el día de la expiación, no se podían sentar. Ellos entraban al tabernáculo o al templo, estarían sacrificando, no se podían sentar. Simbolizando, esto no se acaba, mañana hay que volver a lo mismo. Hoy nosotros no concluimos. Esta labor no expió, no propició la ira de Dios, pero cuando Cristo se ofreció con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a aquellos que son santificados. Hebreos 10:14. ¿Y qué pasó cuando Cristo hizo tal cosa? Tú sabes lo que pasó porque yo te lo leí. Él se sentó a la derecha del Padre. No había más sacrificio que ofrecer, no había más necesidad de sacerdotes terrenales. Todo había terminado, verdaderamente era tetelestai. Y el velo se rasgó. Y el lugar santísimo del día de la expiación quedó expuesto. De tal manera que nuestro sumo sacerdote, a la derecha del Padre, también nos abrió el acceso. Recuerda que Él dijo, yo soy el camino. Nos abrió el acceso en el ejercicio de su sacerdocio al Padre. Y la cruz fue el altar donde el sacerdote y el sacrificio se juntaron en una sola persona. En la cruz no había un sacerdote ofreciendo un sacrificio diferente a él mismo. El sacerdote y el sacrificio fueron la misma persona. El cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, o como lo dice 1 Pedro 1:20 creo, el cordero preparado desde la antigüedad, vio su cumplimiento en el Gólgota, ese día. Déjame leerte un texto del libro de Hebreos, capítulo 5, para que tú puedas ver de qué manera este sacerdote era diferente y es diferente a todos los demás sacerdotes. Recuerda que te leí un texto de Hebreos 1, del 1 al 3, donde veíamos las grandes diferencias entre Cristo como profeta y todos los demás profetas. Ahora este texto de Hebreos 5, del 1 al 6, nos deja ver claramente la diferencia entre los demás sacerdotes y Cristo. Porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en las cosas que a Dios se refieren, a favor de los hombres, para presentar ofrendas y sacrificio por los pecados. Y puede obrar con benignidad con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas, y por esta causa está obligado a ofrecer sacrificio por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Y nadie toma este honor para sí mismo, sino
que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok, versículo 1. Todo sacerdote es tomado de entre los hombres. Si Cristo va a ser nuestro sumo sacerdote, la segunda persona de la Trinidad tendrá que encarnarse. Porque si Él iba a ser sacerdote y todos los sacerdotes son tomados de entre los hombres, Él sería tomado también de entre los hombres, Dios hecho hombre. Versículo 2. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento, o el sacerdote del día a día del Antiguo Testamento, el texto que leí de Hebreos 5 dice que podía empatizar con nuestras flaquezas. Josías desarrolló eso extraordinariamente bien esta mañana, porque puede simpatizar incluso con los ignorantes y los extraviados. Yo no me sentí muy bien con esas dos palabras, ignorante y extraviado, pero eso es lo que hemos sido. Pero resulta que nadie como Cristo puede simpatizar. Fíjense que Él fue tentado en todo. ¿Y qué es lo que lo separa del resto? Pero sin pecado. Pero sin pecado. Ese pero no lo podemos pasar por alto tan fácilmente. Versículo 3. El sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por el pueblo y por él mismo, por sus propios pecados. De hecho, el día de la expiación no comienza a hacer nada hasta que tú no ofrezcas sacrificio por ti mismo y por tu casa, dice el texto, pero no este sacerdote. Este sacerdote es sin pecado. Él vino a ofrecer sacrificio, su sacrificio, solamente por los pecados del pueblo. Él no tenía que ofrecer por los suyos. De manera que este es un sacerdote distinto. Versículo 4. Ningún sacerdote se constituye a sí mismo como tal. No, ni Cristo tampoco, el texto lo dice, que Cristo tampoco. No, Dios lo llamó, Dios lo envió. El Padre y el Hijo luego nos envían al Espíritu, pero Dios Padre nos envió a el Hijo. Dios Padre lo llamó para que fuera nuestro representante. De hecho, en el Evangelio de Juan solamente, de una u otra manera, 38 veces se nos dice que el Padre envió al Hijo. De una u otra manera. 38 veces. De tal forma que este sacerdote tampoco se eligió a sí mismo para tal función. Y él recibió esa encomienda, como dijimos al principio, en la eternidad pasada, cuando la Trinidad decidió eso. Ahora, en el río Jordán, eso que se discutió en la eternidad pasada, en una conversación intertrinitaria que nosotros no entendemos, cuando la Trinidad hizo lo que los teólogos llaman el pacto de redención entre ellos mismos, y Cristo fue elegido como tal. En el río Jordán, eso fue confirmado cuando Cristo fue bautizado y se abren los cielos y desciende la paloma y se escucha esta voz. ¿Cuánto yo daría por escuchar esa voz de Dios? Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Wow. Dios endosando a su Hijo para el ministerio profético, sacerdotal, como rey. Y luego en el monte de la transfiguración, cuando el Hijo es transfigurado, y de repente sus ropas perdieron los colores. Y lo único que ellos podían ver es este color blanco. Porque de repente Cristo era la fuente de la luz. Tú sabes que se dice que hay un solo color y es el blanco. Y que el resto de los colores no son más que la manera como la luz es desdoblada, y por eso lo vemos en el arco iris de la forma que lo vemos. Pues cuando Cristo se convirtió en la fuente de la luz, sus ropas perdieron los colores y lo único que tú podías ver era un solo color, el color blanco. Y ahí otra vez, este es mi Hijo amado, a Él obedeced.
Ahora, Cristo no inició su labor sacerdotal en la cruz. Ese fue el punto de máxima expresión. No, porque una de las funciones del sacerdote es orar. Y la palabra da amplio testimonio de la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo. Con frecuencia se retiraba a orar ante la tumba de Lázaro. Él oró y luego le dice al Señor: Padre, gracias porque me oíste, aunque yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo hago a causa de la multitud. Es el sacerdote que tú y yo necesitamos, al que siempre escuchan. ¿Te imaginas eso? Señor, yo te doy gracias, pero yo sé que tú siempre me escuchas. Pues ¿a dónde voy a ir a pedir a que intercedan por mí? Donde la persona a quien el Padre siempre oye. Otros intermediarios, aun si los hubiera, no los hay, un solo mediador, pero si los hubiera, voy a ir donde intermediarios secundarios, donde quizás lo escuchan un día, pero en otro día, no, donde que siempre es escuchado. Y esta mañana Josías citó Hebreos 5:7, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas. Esa es una de las funciones del sacerdote, orar. Oraciones y súplicas, como que estas dos cosas fueran diferentes. Y sabes que en cierta medida son diferentes, por eso están las dos palabras ahí. Es como que la súplica, esta oración intensa, agónica en ocasiones, que el Señor supo hacer. Con gran clamor y lágrimas fue oído a causa de su temor reverente. Eso es una función sacerdotal, el orar. Y nosotros tenemos evidencia de la vida de oración del Señor Jesucristo. Todavía en Hebreos 5, versículo 5, Hijo mío eres tú. Ningún otro sacerdote recibió ese título. Y finalmente, tú eres sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec. Tú conoces ese personaje, conoces ese nombre. Génesis 14, Melquisedec, sacerdote, a quien Abraham le pagó diezmos, mostrando la superioridad de Melquisedec sobre Abraham. Y nadie sabe de dónde salió esta persona. Se dice que no se menciona ninguna genealogía, sin padre, sin madre, sin principio, ni fin. No porque era Dios, simplemente como que aparece en la historia de una manera enigmática. Y ahora el sacerdocio de Cristo no es aarónico, no, porque Cristo era de la tribu de Judá y los sacerdotes tradicionales venían como descendientes de Aarón, de la tribu de Leví, y Cristo era de la tribu de Judá, de manera que este es otro tipo de sacerdote, y la palabra de Dios nos dice que su sacerdocio era conforme a la orden de Melquisedec, sin padre, ni madre, sin principio, ni fin. De hecho, el sacerdocio de Cristo no terminó en la cruz, continúa hoy. Romanos 8:34, que dice que Él está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Primera de Juan 2:1, que nos dice que si nosotros pecamos, abogado tenemos frente al Padre. Eso es increíble. Si el texto nos dice, si te portas bien, tienes al Hijo frente al Padre que va a hablar y le va a recordar al Padre lo bien que tú estás. No, cuando tú pecas, cuando tú violas la ley de Dios, ¿cuándo es eso? Todos los días. Tienes a alguien frente al Padre que de alguna manera le está diciendo, Padre, yo sé, pero yo derramé sangre por él. Y yo sustituí su persona en la cruz. Y yo pagué por sus pecados. Wow. Es el sacerdote que tú y yo necesitamos. El sacerdote que rompió el templo, que rasgó el velo, perdón. Y allí él actuó, al rasgar el velo, como sacerdote, pero actuó como rey también, porque desde ahí en adelante él es quien me lleva a la presencia de Dios. El rey es quien te guía para abrirte el camino. No sé si has oído, si viste en las redes un video recientemente de Alistair Begg, que está hablando del ladrón en la cruz.
¿Vieron ese video? Entonces el ladrón en la cruz como que llega al cielo y uno es obviamente una historia que es construida simplemente para ilustrar un punto, y llega al cielo y como que es recibido, y uno de los ángeles le dice, ¿y cómo tú llegaste aquí? Y dice, no, yo no sé. ¿Cómo que tú no sabes? No, no sé. Pero déjame llamar al ángel supervisor, y entonces él busca, voy a llamar a mi supervisor, y él busca al ángel supervisor, el supervisor viene y le dice, yo quisiera primero comenzar con algunas preguntas. ¿Tú has oído algo acerca de la doctrina de la justificación por la fe? Yo nunca oí de eso. Bueno, comencemos ahora con la doctrina de la palabra de Dios. Tampoco, nunca escuché eso. ¿Y cómo tú llegaste aquí? El hombre en la cruz del hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo es un mediador, o es el mediador de un mejor pacto con mejores promesas. Y Él me dice que yo puedo acercarme. El Dios hecho hombre en la cruz del medio me dice, tú te puedes acercar al trono de la gracia con confianza. ¿Por qué? Yo rasgué el velo y yo tengo la autoridad y yo te digo que tú puedes hacerlo. El tiempo que me queda, veamos a Cristo como Rey, que en gran medida fue como cubierto de cierta manera, o en gran manera por Luis Contreras cuando habló del gobierno de Cristo. Pero rápidamente, para revisar algunas bases doctrinales, Dios le habló a David. Lo puedes ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, y luego le dice, después de ti, yo voy a levantar a tu descendiente y lo voy a sentar en tu trono para siempre. Wow. Ahora, escucha de nuevo al profeta mesiánico hablando de ese rey que habría de venir, en Isaías 9:7. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David, confirmando lo que Dios le había dicho a David, y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¿Escuchaste esa última frase? El Señor, en mayúscula todo, es la traduciendo la palabra Jehová, yo Jehová voy a garantizar como Dios de los ejércitos que esto ocurra. El Señor de los ejércitos hará esto. ¿Qué cosa? Que mi hijo se siente en el trono para siempre. ¿En cuál trono? En el trono de David, como descendiente de David. De manera que Dios está ahí garantizando eso. Pero te imaginas que aún mucho antes de eso ya se había profetizado que eso iba a ocurrir. Cuando tú lees en Génesis 49, dice que el 49:10, que el cetro no se apartará de Judá, y la obediencia, y que el Señor le dará la obediencia de los pueblos. Judá es la tribu donde vino Cristo. Había como una contradicción hasta que Cristo llegara entre esta promesa de Génesis 49, ¿cómo es que no se apartará del trono de Judá o de la tribu de Judá? Cuando David ya murió, terminó todo. No, es que la simiente de Abraham es la simiente de David, quien va a venir y a quien Dios le va a dar la obediencia de todos los pueblos. De hecho, eso fue, a María le anunciaron eso. Cuando el ángel Gabriel se presenta a María y le hace el anuncio del hijo que iba a tener, le dice que el hijo que tú vas a tener ocuparía el trono de David y que sería un rey eterno. Hasta María escuchó la confirmación de la promesa que se le había hecho en Génesis 49:10 a David, y ahora confirmada a la madre de Jesús en carne. Cuando Cristo está a punto de despedirse de este mundo, despedirse de sus discípulos, Él le dio la famosa Gran Comisión, como nosotros le llamamos, y ahí Él le dejó ver la extensión
de su gobierno, la extensión de su autoridad, la extensión de su poder, la extensión de su derecho. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, no la mayoría, no la sería esa palabra, no la mayoría de la autoridad, toda la autoridad, no solamente en la tierra, en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir. La razón por la que tú puedes ir a las misiones, predicar el evangelio y no temer a las condiciones, a los desastres naturales, ni temer a los gobiernos totalitarios, ni temer a las enfermedades, ni temer a las plagas, es porque toda autoridad sobre cada rincón o pulgada cuadrada del universo, como decía Kuyper, me ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra, y eso habla de su gobierno, eso habla de su reinado. Mi reinado es absoluto, es ejercido de manera soberana, por tanto es algo incuestionable, y yo lo ejerzo sobre cada centímetro, milímetro cúbico del universo. Y el apóstol Pablo viene y escribe a los colosenses, y nos ayuda a ver qué tipo de rey es que tú y yo tenemos. Ya vimos qué tipo de profeta, qué tipo de sacerdote, qué tipo de rey. En él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. ¿Te imaginas el poder, el control, la soberanía de tu rey, de mi rey, que todas las cosas fueron creadas en él? Eso incluye, todas las cosas creadas, incluye las que tú y yo vemos y las que no vemos, visibles o invisibles. Eso habla de su poder para crear, para controlar, para gobernar. Y de manera especial, Cristo gobierna sobre su iglesia. Él es la cabeza. Colosenses 1:18, Efesios 5. Él es la cabeza de la iglesia. Ahora, ¿te acuerdas lo que dijimos en un principio? Que iban a pasar el tiempo desempacando la palabra mediador. ¿Y qué era un mediador? Dijimos que era alguien que sirve de árbitro entre dos que estaban enemistados y los trae a reconciliación. ¿Logró Cristo eso? Bueno, escucha todavía en Colosenses 1, 19 al 20. Porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, con el Padre, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él. Repito, dice Pablo, no yo, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Como rey, en él habita la plenitud de la divinidad. Como profeta, él proclamó el evangelio de redención o de la reconciliación. Y como sacerdote, él trajo la paz por medio de la sangre de la cruz. Él le puso la mano a Dios, él le puso la mano al hombre, y ahí en la cruz medió la irreconciliación y trajo a estas dos personas, el hombre y Dios, a paz. Y por el ejercicio tan excelente de sus tres funciones, Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Porque así de excelente fue el ejercicio de su función. Que Rey de Reyes y Señor de Señores, al final de la revelación bíblica, Apocalipsis 19. Ahora, yo creo que si tú piensas un poco acerca de todo lo que hemos dicho y todo lo demás que la palabra revela, como que si Cristo llevó a cabo el ejercicio de su función de una manera tan sublime, tan excelsa, tan gloriosa, tan sin pecado, como que eso era digno de celebrar. ¿Tú no crees? Como que es digno de celebrar las funciones o el ejercicio de sus funciones. En algún momento de la palabra tenía que aparecer algo de eso. Y esto es entonces, para cerrar mi mensaje en esta tarde, ya casi noche, esto es como se celebra el
el ejercicio de Cristo como profeta, sacerdote y rey. ¿Y cómo y dónde lo van a celebrar? Bueno, lo vamos a celebrar alrededor del trono. ¿De cuál trono? Del trono en los cielos. ¿Y quién sería la figura principal en esta revelación de Apocalipsis 5 de ese trono? Pues el Cordero. Él fue el que llevó a cabo la reconciliación entre Dios y el hombre, y lo hizo perfectamente en el ejercicio de sus tres funciones. Y aquí es la celebración. Ojalá esto tuviera como música y hubiera otra gente aquí que supiera cantar, porque yo no sé, y pudiera dirigirlo en adoración. Pero este es el cántico nuevo que ellos cantaron. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los ha hecho un reino y sacerdote para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré, esto es Juan, y oí, la voz de muchos ángeles. ¿Cuánto tú darías por oír ángeles cantando alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos? Y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, ¿quién lo inmoló? Él mismo, digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y a la alabanza, y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono, ese es el rey, y al Cordero, ese es el sacerdote, sea la alabanza, la honra y la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén a nuestro Dios. Digno eres de recibir toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor, porque tú encontraste a un hombre irreconciliado con Dios y lo reconciliaste por medio de la sangre de la cruz, y proclamaste la verdad, derramaste la sangre, y hoy reinas sobre nosotros desde nuestros corazones. Gracias, Jesús, por ser quien eres, por invitarme a venir al trono de gracia con absoluta confianza. Gracias porque me defiende ante el Padre como abogado. Gracias porque empatiza mejor que cualquier otro ser con mis debilidades, tentaciones, insuficiencias, tropiezos y aún caídas. Gracias porque si no fuera por ti, todos nosotros iríamos camino a la condenación. Pero tú nos justificaste, nos propiciaste, hoy nos santifica. Y ciertamente eso eres tú, sabiduría de Dios, redención, propiciación, santificación, para la gloria de nuestro Dios. En tu nombre hemos predicado. Amén.